pero inmediatamente, una persona pregunta si acaba de oír eso, o pregunta si fue ahí el duque Lestire con la princesa Gloriel, otra pregunta que dónde, y una mujer se sorprende y dice que ahora y pide esperar un minuto, porque esa mujer, entrando aquí una figura, ¿por qué es la princesa Pisque? Ella pregunta si no es verdad, y sí, con bastante seriedad va entrando a nuestra querida Gloriel, pero otra persona dice que de ninguna manera, y pregunta si está diciendo que la princesa Pisque es Gloriel, otra persona dice que eso es ridículo, pero esta mujer hace saber que sí, y se parece al duque anterior y se ve familiar, y eso se debe a que Silquicia ha sido famosa por su cabello plateado durante generaciones. Viendo nosotros que los protagonistas continúan entrando de la mano, mientras que el duque se queda viendo a la princesa y le dice que se ve muy feliz, la protagonista sí que lo está, y dice que de seguro, pero más atrás las personas continúan murmurando. Llegando aquí nuestro querido Logan, quien grita que ahora, le pregunta que qué hace, al duque del Estire, mismo que ni se inmuta, viendo nosotros que Logan está literalmente temblando, mientras que la protagonista le mira con bastante seriedad. Y bueno, detrás de Loga se encuentra la tonta antigua familia de Pisque, y se crea este fuerte momento de tensión. Pero Gloriel se inclina y da saludos al duque Silquicia, mismo que vuelve a llamar al duque del Estire, y le pregunta que qué es lo que él hace con su hija. Berndia se sorprende, y le pregunta que cómo que qué está haciendo, diciendo Logan que dado que Pisque es Gloriel, pregunta si realmente necesita sacar a una persona muerta y usarla. Berndia dice que una persona muerta, y este piensa que está negando la existencia de Gloriel y arrastrando el tema como una historia que inventó debido al conflicto entre familias. Y sí, él ha causado un pequeño alboroto entre las personas, que se preguntan que qué pasa, porque al parecer el duque usó a la princesa Pisque, pero Bendía sonríe, y le hace saber que eso dicen, pero le pregunta a la princesa que qué piensa, y ambos se miran, preguntándole Gloriel a Loga, si él está diciendo que es una persona muerta, y mientras sonríe le dice que no puede ser, porque está ahí, viva y salva, y por supuesto, no sabe si algunas personas querían eso, pero, gritando Logan que no diga tonterías. ¿Por qué no sabe que le dijo el duque Lestire para engañarle? Pero está siendo engañada, y este le pregunta que cómo que ella es Gloriel, porque eso es ridículo, pero en ese momento una persona dice que su majestad el segundo príncipe, el príncipe heredero y el emperador han llegado. Esto sorprende a todos, y mientras que el rostro de Logan sigue siendo una obra de arte, el emperador se quedó observando el problema a la distancia, mientras que Gloriel se pone muy seria, recordando cuando el emperador pidió que no olviden hacer que la vea como una maldición, pensando ella que él es el autor que dio esa orden, mismo que llega con mucha majestuosidad, se podría decir, y este pregunta que cuál es el alboroto. Logan dice que bueno, y eso fue. He aquí vemos a la protagonista tomar su vestido, y mientras se inclina, dice que se encuentra con él, su Alteza y su Majestad, y también dice que es Gloriel Silquicia. El emperador se mantiene más relajado que Logan, pero su incomodidad es notable, mientras que la protagonista se cierne en serenidad, preguntando al emperador que como que Gloriel, o pregunta si no es el nombre de la hija del anterior duque de Silquicia que desapareció hace 20 años. Él le pregunta a Logan que qué quiere decir eso, y Logan dice que sí eso, y verá, su Alteza, pero Berndia dice que no es la gran cosa a su majestad, y es que por casualidad descubrió que la princesa Pisque era la princesa Gloriel y estaban hablando de ello, viendo nosotros cómo se ha puesto el ambiente, mucho peor que antes. He aquí el príncipe segundo y el príncipe heredero se miran, mientras que Lennox y Lilian están para reírse, diciendo el emperador, que no cree que no sea la gran cosa al duque del Estire, y le pregunta si no es esta una historia sobre el linaje de 4 generaciones de familias, o pregunta que cuál es la evidencia. El duque Lestire dice que la evidencia, pidiendo Gloriel que por favor le disculpe mientras hablan, a su majestad, porque dado que es su trabajo, pregunta si está bien si habla de ello, porque ha despertado la habilidad única de Silquicia, y si se lo permite lo usará ahí para demostrarlo. Ante esto se crean unos comentarios, donde alguien dice que entonces la princesa Pisque en realidad, viéndose Lilian como la pequeña niña tonta que siempre ha sido, diciendo al emperador que él lo permite, viendo nosotros como alrededor de la protagonista se crea este círculo de hielo, y no solo a su alrededor, sino que empieza a flotar por todo su alrededor,
y esto mientras ella se mantiene muy serena, haciendo parecer que en el lugar está nevando, y creando cubos enormes de hielo, y esto mientras se mantiene mirando con mucha frialdad, estando en su mano uno de estos cubos de hielo, creando ella esta hermosa copa que es entregada a cada uno de los invitados ahí presente, y una también para el emperador, quien se mantiene en silencio. Pero este toma dicha copa de hielo, mientras que la protagonista también tiene la suya, y esta dice que es la fiesta de cumpleaños de Su Alteza el Segundo Príncipe, y sería bueno si todos pudieran beber vino de celebración juntos, viéndose tanto el primer como el segundo príncipe muy sorprendidos, mientras que el emperador sonríe y dice que sí, ese poder. Y es una silquicia sin lugar a duda. Pero en ese momento se crea un fuerte silencio, mientras que un caballero pide que mire, porque esa copa de hielo es perfecta, otro dice que así es, y el tamaño es igual de bueno, y está claro que es una habilidad asombrosa. Otro pone un pero, porque reconocerlo oficialmente es un asunto diferente, y ante esto nuestro hermosísimo viejo parece sufrir por poco de un infarto, mientras que Lilian parece un celular viejo de esos que vibraba mucho, ya que no para de temblar, diciendo el emperador que sí, y es una silquicia verdaderamente inigualable, pero aún así eso no quita que Lea Silquicia sea una pecadora. Y el crimen de asesinar a un miembro de la familia real es un crimen en el que incluso los familiares más cercanos están implicados. La protagonista dice que sí a su majestad, y ahora es un pecador, pero de forma seria y segura, dice que es un pecador si es cierto que su madre pecó. Ante esto el emperador se pone un poquito más serio, y Logan, ya no encuentro ni qué decir, pero bueno, ya lo vemos. Diciendo Gloriel, que el legítimo sucesor del anterior duque Silquicia, como poseedor del poder de la familia Silquicia, solicita una nueva investigación del incidente del collar de Keitan, viéndole el emperador con bastante seriedad, mientras que Lennox tiene su boquita muy abierta, y el disgusto de Lilian es muy obvio, e Izar se mantiene solo a la expectativa. Pasando un poquito atrás, donde el duque del Estire preguntaba si revelarán esa habilidad de inmediato, la protagonista dijo que en los recuerdos que le llegaron a la mente, el emperador ordenó a que despertara su poder, y no sabe por qué, pero siente que él realmente necesita sus habilidades, y en ese caso sería más seguro revelarles a todos que posee esa habilidad. Verdia se quedó en silencio, pero preguntaba si estaba bien, porque si lo hacen ahora tendrá problemas por el incidente del collar, y si es posible pide que descubra la verdad y restaure su identidad, pero la protagonista hace saber que el emperador dijo que le enviaría a Esti, y como princesa falsa adoptada por Silquicia, no puede rechazar un matrimonio concentrado incluso si le arrastran a algún lugar. Bajo el pretexto de matrimonio concentrado sería difícil de responder, pero el duque hace saber que no dejará que eso suceda. Y Gloriel dice que sí, y por eso va a confiar en el duque y se comprometerá. Cosa sorprendió a Verdia, mientras que Gloriel hizo saber que aunque puede ser una petición personal en cierta forma, en realidad sería una medida muy política, mencionando la protagonista que por eso el emperador no rechazará esa petición, quedándose este mismo en silencio, pero dice que no cree que sea un tema para discutir ahí, y este se da la vuelta y empieza a subir los escalones, y una vez sentado en la silla más alta, pide que empiece en el banquete, y esto mientras todavía contiene la copa en su mano, y un sirviente la llena de champán. Pero una persona por ahí debajo, de las chismosas, pregunta que qué pasó con eso ahora, y esta mujer pregunta si su majestad ha reconocido a la princesa Gloriel, y otra pregunta si no es eso lo que hay que ver, porque ni siquiera mencionó el tema de la confianza. Y en los últimos años no ha habido nadie en Silquicia que pueda usar esa habilidad en ese grado, y entonces, pregunta que qué pasa con Silquicia, mientras que nuestra querida Lilian se pregunta que qué es eso, o que de qué están hablando, pensando que Pisque es falsa, así que algo como eso, y esto mientras ella tiene una copa, porque sí, le regalamos una copita, pero el emperador llama al segundo príncipe, este dice que sí a su majestad, diciendo el emperador que como es su banquete de cumpleaños debería realizar el primer baile del banquete, y si no tiene pareja en mente, le pregunta que qué tal la princesa Lilian. Esto saca a Lilian de su trance de nervios, e instantáneamente los músicos nos dan melodía, mientras que siguen los comentarios, y otra persona pregunta que cuál es la intención de su majestad, o pregunta si podría ser que el segundo príncipe y la princesa Lilian, esto mientras ellos bailan,
y otra mujer dice que no, y más bien, en esa situación, pero Verndia llama a Gloriel, porque le reconocerá pero no le echará, y bueno, probablemente esa sea la intención, diciendo la protagonista que sí, y cree que ocurrió de forma espontánea. Y esta piensa en la intención, porque es algo bueno. Pero, ¿por qué Lilian es una principiante que nunca antes ha bailado? Y el segundo príncipe no es lo suficiente bueno para guiar a alguien que no es bueno bailando, y la imagen no es bonita. Y se pregunta si es un poco cruel pensar en eso de una manera dura, pero al lado de la protagonista una mano se extiende, este es nuestro caballeroso duque, quien dice que entonces, y pregunta si podría permitirle una canción. Gloriel se quedó viendo felizmente, y esta toma la mano del duque y dice que está bien, y le pregunta si pueden ver el resultado de la práctica, comportándose ellos de una forma como si fueran uno, cosas que hace que las personas empiecen a comentar. Y esto mientras nuestra pareja preferida continúa bailando, diciendo a otra persona que es la primera vez que ve a esos dos bailando, y dice que pisque. No, pregunta si bailaba también la princesa Gloriel, o que qué pasa con el duque del Estire, porque después de todo es un maestro de la espada, y mientras la protagonista baila más atrás está Lilian, quien se pregunta que por qué, o que por qué interfiere con eso, porque es su debut social. Pero Verndia dice que entonces, y le pregunta a la señorita que qué opina, diciendo Gloriel que no está mal, y esto mientras ellos continúan bailando felizmente, pero Lennox llama temblorosamente a su hermano, y le pregunta que qué es eso, pero Isar le pide a Lennox que se calle y que no diga nada ahora, sea lo que sea. Y por otro lado está nuestra querida Silvia muy asustada, y Logan tiene un rostro hermosísimo, mientras que Esberndia le pregunta a Gloriel que a dónde está mirando, y le pide que por favor se concentre en él. La protagonista se sorprende un poco, y mientras ella sonríe dice que lo siente, porque las caras que hacen son muy interesantes, pero el duque le pide que por favor sea honesta. Gloriel pregunta si sí, diciendo el duque que si dice algo así con esa cara, le pregunta si sabe lo que está pasando por alto, este pregunta si no es verdad, y Gloriel se sorprende un poco, pero el duque le pide que no se ría, y la protagonista no puede dejar de hacerlo. Y esto mientras continuaba el baile. Y después de un segundo Gloriel se pregunta si fue un poco infantil alardear de algo como habilidades para bailar, pero nos hacen saber que es un pensamiento que viene a la mente solo después de que todo está hecho. Aún así pone un pero, porque se sintió bien, y entiende por qué Lennox y Lilian actúan de manera infantil, pero instantáneamente llega una persona ante la princesa Gloriel, y da sus saludos, porque su señoría dice que quiere verla en privado, pensando la protagonista que esa persona recordando cuando estaba junto al emperador, porque es el sirviente del emperador, y esto mientras se ve muy seria. Pero inmediatamente el duque llama a Gloriel, pero ésta dice que está bien y volverá enseguida, y cree que tendrán que ver cómo suceden las cosas, y si no vuelve después de mucho tiempo puede ir a buscarle, diciendo el duque que entonces él también, pero la protagonista se sorprende y dice que no, sobre eso, porque el duque también tiene un invitado, llegando aquí nuestro querido Evergreen, mismo que es observado por Verndia. Pasando nosotros este pasillo, donde vemos que Logan intercepta a Pisque, pero la protagonista le pide a este que no le llame con ese nombre. Logan se ve enojado, mientras que Gloriel está muy seria, y Logan le dice que le perdonará si vuelve incluso ahora. Esto extendiendo su mano como quien da una simple limosna, y él dice que no sabe por qué lo dejó pasar el duque del Estire, pero debería ser castigada por semejante tontería, y su majestad no quería causar alboroto en un buen día así que lo dejó por alto durante un tiempo. Pero le pregunta si cree que eso cambiará su situación, y esto mientras visiblemente él se ve muy nervioso, diciendo que aún así, aún le tiene un poco de cariño, y por eso. Pero nuestra querida Gloriel sonríe y dice que bueno, porque en cuanto a la intención de su majestad se lo preguntará directamente, ya que está de camino a verlo, viéndose Logan más preocupado, preguntándole que qué dice, pensando Gloriel, que no sabía que el hombre que tenía delante era un sirviente del emperador, y Logan. Silquicia es un hombre mediocre, salvo por su condición de actual jefe de la casa Silquicia. Llegando nosotros a este lugar un poco oscuro, donde Gloriel continúa pensando, porque todo lo que le pasó, preguntándole el emperador a la protagonista así ya está ahí, y Gloriel da saludos a su majestad el emperador. Y ésta piensa que ese hombre debe haberlo planeado, pero el emperador dice que es una habilidad asombrosa,
y todavía no se ha derretido, esto mientras vemos la copa. Y él le pregunta a la protagonista si quiere un poco, Gloriel retrocede y ésta continúa viendo, y la copa empieza a derretirse en la mano del emperador, hasta el punto de disolverse. El emperador se queda en silencio, mientras que Gloriel pide disculpas a su majestad, porque ha pasado poco desde que se dio cuenta de esa habilidad, así que aún no sabe mucho. El emperador le mira con seriedad, y éste la toma con la misma mano en donde se vertió el vino, pero lo hace de una manera algo seductora, y se queda viéndole fijamente, pero éste dice que sigue siendo lo mismo, preguntándose Gloriel que qué es lo que sigue siendo lo mismo, o preguntándose si es una historia de cuando ella era joven, o tal vez le confunde con otra persona. Preguntándole el emperador si ella todavía tiene miedo de la nieve, esto sorprende a Gloriel, quien se pregunta que cómo sabe eso esa persona, porque pensó que iba a hablar sobre lo que reveló como Gloriel, pero no se lo esperaba. Y ese hombre, porque mirándolo desde la distancia pensó que era solo una imagen o una impresión, pero eso no es todo, y eso es extraño. La protagonista continúa viéndose muy seria, y esta dice que fue una tonta, y no entendió lo que dijo su majestad, pero si no tiene nada más que decir se retirará, pensando que necesita aprender más sobre el emperador, y ahora debe evitarlo. Pero el emperador le pregunta si quiere volver a Cirquicia, y esto sorprende a Gloriel, quien se pregunta que qué dice, pidiéndole el emperador que use su poder sobre él, y entonces se lo devolverá todo. Esto sorprende a Pisque, recordando ella que el propietario tiene un mayor nivel de habilidad entre ellos, y lo llaman poderes, y existen ligeras diferencias entre generaciones, pero la base de una habilidad es similar, y bueno, es un poder que usa instintivamente cuando surge una situación. Fue lo que le dijo el duque Lestire hace unos capítulos, y también le dijo que la princesa aún no sabe cuáles son sus poderes, pensando la protagonista que en cuanto al poder el duque de Lestire, dice que es un hecho que solo aquellos que poseen esa habilidad lo saben, y ella ni siquiera sabe cuál es su poder, y se pregunta si acaso lo sabe el emperador, mismo que pasa por su lado, y le dice que si es una Cirquicia puede hacerlo, y le pide que piense bien en ello, marchándose del lugar, cerrando la puerta hasta marcharse. Pero inmediatamente pasamos a este invernadero, donde llega el duque de Lestire y pregunta si ella estaba en un lugar como ese. Gloriel se sorprende y llama al duque, mismo que dice que estaba preocupado, porque no apareció por un tiempo después de irse así, y la ha estado buscando por un tiempo, y es una pena que no haya llegado antes. Gloriel dice que lo siente, y bueno, porque después de hablar con el emperador se empezó a sentir mal y necesitaba un poco de aire fresco. Preguntando Berndia que qué le hizo el emperador a la señorita, Gloriel dice que no, y hay algo que le molesta un poco, y le pide que vuelvan y se lo contará más tarde, porque eso sigue siendo el palacio imperial, así que nunca se sabe. Pero instantáneamente aparecen estas mariposas de colores, mariposas que son muy bonitas, preguntando Gloriel si son mariposas mágicas. Pero mencionan que una mariposa mágica es literalmente una mariposa hecha de magia, pero a la gente siempre le gusta darle significados, siendo estas las mariposas que han aparecido ante la protagonista y el duque, viéndose Gloriel muy sorprendida, porque a veces se presentan al final de grandes fiestas o banquetes, basándose en la antigua historia, y se dice que si se atrapa una mariposa de cierto color su deseo se hará realidad. Intentando la protagonista tomar esta mariposa mientras se ve muy sorprendida, diciendo que es sorprendente, pero el duque dice que no sabía que a la princesa le interesaba algo como eso. Gloriel se queda en silencio, pero pregunta que por qué no, y dice saber que todas esas son supersticiones, pero pregunta si no sería bueno que eso le ayudara a recuperar el control de su mente, y esto mientras observa una mariposa color violeta, diciendo que esa mariposa es bonita, y ante esto el duque se queda viendo, y dice que sí, es bonita. Gloriel pregunta si sí, y ésta se queda observando algo, o mejor dicho se queda observando a Berndia. Esto mientras las mariposas continúan volando, y Gloriel se sonroja, y así de linda le pide que no se burle de ella, pero el duque, quien continúa riendo le dice que no se estaba burlando de ella, pero dice que de todos modos, y si va a atrapar una, esa mariposa sería buena, refiriéndose a la color violeta, diciendo Gloriel que es un color algo familiar, ante lo que el duque se ríe y pregunta, si bien, diciendo la protagonista que excelente, y buen, o ese color es bonito también, y le da las gracias por su amabilidad,
extendiendo ella su mano ante la mariposa color violeta, teniéndola en sus brazos estando al punto de caer, siendo sostenida por el duque, quien llama a la princesa. Le pregunta si está bien. Gloriel dice que sí, y esto mientras la mariposa ya está en sus manos, pero ella pide que mire, porque la tiene, soltando ella nuevamente la mariposa, mientras que el duque se queda viéndole con bastante felicidad, preguntándole Gloriel al duque si él no lo hace, y algo preocupado Berndia dice que no lo hace porque él, pero dice que entonces, y le pregunta que qué deseaba. Gloriel dice que quería que el nombre de su madre se limpie rápidamente, o vengarse de ellos, o no. Esta dice que el norte espera que se estabilice lo antes posible. Esto sorprende al duque Lestire, quien se queda en silencio, y Gloriel levanta sus manos, porque las otras cosas que mencionó se pueden lograr poco a poco y algún día, pero la situación en el norte debe resolverse lo más rápido posible, y debe regresar a su propiedad ahora. Duque. Mismo dice que eso, y Gloriel dice saber que el duque está vigilando la situación en el norte desde la capital, pero si no fuera por ella él ya habría regresado al territorio, y no quiere ser un obstáculo para el duque, y espera que tengan una relación en la que puedan ayudarse mutuamente. Por lo tanto, respondiendo el duque que es cierto que se quedó en la capital por la princesa, pero esa no es la única razón por la que se quedó, y también lo hizo por lo que ha llegado a sospechar durante su investigación, y parece que la persona que intenta dañar su territorio también está ahí. Sin embargo, porque incluso se llevaron todo lo que estaba en el almacén para uso de la familia imperial, diciendo Gloriel que fue así, y diciendo el duque que también, porque todo lo que queda en la capital fue su elección, y esto mientras toma tiernamente a la protagonista, diciendo el que normalmente solo hace lo que quiere hacer, y dependiendo de la situación puede haber ocasiones en la que se deprima en lo que quiere hacer, porque nunca ha hecho nada que realmente no quiera hacer. Ante esto Gloriel se queda observando, y ésta le dice que ahora le pide que no se reprima, y el duque le pregunta si ella sabe lo que él quiere hacer, y Gloriel dice que lo que sea está bien, viendo nosotros esta linda mariposa, para después de esto ver este hermoso beso, un beso muy tierno, y muy esperado después de 63 capítulos, algo muy lindo. Pero pasamos al día siguiente en la capital, donde alguien pregunta si ha escuchado, porque el día anterior en el banquete, la princesa Gloriel mostró sus habilidades especiales, y además la identidad de Gloriel es en realidad, diciendo otra persona que incluso su majestad el emperador lo aprobó. Otra persona exclama a Dios porque entonces, pregunta qué le pasa a Silquicia, y otra pregunta, si no dijo que la princesa Lilian también recibió una identificación, preguntando esta mujer si solo era un rumor, pero pasado a otro lado, le preguntan a Gloriel que por qué de repente está hojeando libros de historia. La protagonista dice que bueno, y hay algo que le preocupa un poco y quiere comprobarlo. Preguntando al duque que qué ocurre, Gloriel se queda en silencio, y Berndia hace saber que sí es difícil decirlo, pero la protagonista dice que no, no es eso. Y era una historia tan absurda y sin sentido que trato de encontrar alguna evidencia y después hablar de ello, porque tal vez sea su imaginación, pero cree que el emperador cree que es la primera Silquicia.